Mi esposa me humilló frente a sus compañeros llamándome su cajero automático, luego una amiga suya me mostró pruebas de su infidelidad y de que mentía diciendo que teníamos una relación abierta. Esa fue la gota que me hizo alejarme definitivamente. Jamás imaginé que llegaría a vivir algo así. Estuve casado durante 6 años con Clara, quien ahora tiene 32 años. Yo tengo 34. Siempre pensé que teníamos una relación estable, construida sobre la confianza y el respeto. Sin embargo, todo se vino abajo hace apenas unos días. El fin de semana pasado, Clara me invitó a una reunión organizada por sus nuevos compañeros de trabajo. Hace poco comenzó en una empresa nueva y últimamente ha pasado mucho tiempo con esas personas. La verdad, me había sentido algo desplazado. Entre las salidas después del trabajo y los eventos sociales a los que asistía sin mí, ya sentía que algo no andaba bien. Por eso, acepté ir con ilusión, esperando por fin conocer al grupo del que tanto hablaba. La reunión era en un bar céntrico. Apenas llegamos, Clara se alejó para mezclarse con su grupo, dejándome literalmente solo. Intenté acercarme a su círculo, participar en la conversación, pero me ignoró casi por completo. En un momento me presentó de manera fría: él es mi esposo, sin siquiera decir mi nombre. Después siguió charlando y riendo como si yo no existiera. Me quedé parado a un costado, como un adorno. Cada intento por integrarme fue ignorado o minimizado. Me sentí ridículo. Uno de sus compañeros, un hombre de mediana edad llamado Lucas, fue particularmente cercano con ella. Se inclinaba hacia su oído, ponía su mano en su espalda o en su hombro, y ella no mostraba incomodidad alguna. Al contrario, le devolvía la sonrisa, reía con él, le tocaba el brazo. Incluso llegué a ver cómo él le rodeaba la cintura, y ella simplemente sonreía. Traté de intervenir, acercándome a ella y preguntando con tono amable: ¿todo bien por aquí? Me respondió con una mirada indiferente: sí, tranquilo, solo estamos conversando. Ni se molestó en presentarme a Lucas. Él solo me dirigió una sonrisa altanera antes de soltarla. No quería provocar un escándalo, así que me contuve. Por suerte, una de las invitadas, una antigua amiga de Clara a la que llamaré Ana, se dio cuenta de mi incomodidad y se acercó a hablar conmigo. Su gesto fue lo único amable que viví esa noche. En confianza, Ana me dijo que ni siquiera parecía que Lucas supiera que yo era el esposo. Me sentí completamente invisible. Más tarde, cuando el grupo ya estaba bastante ebrio, yo permanecía sobrio, escuchando desde unos metros atrás. Entre risas y música fuerte, escuché claramente cómo Clara decía: ¿deberle algo? Por favor, si es mi cajero automático. Me quedé congelado. Lucas se rió y respondió: entonces él paga la cuenta esta noche. Ella, todavía riendo, añadió: prácticamente financia mi vida. ¿No es eso lo que hacen los esposos? Estaba a pocos pasos de ellos. Me quedé paralizado, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. Me estaban reduciendo a una billetera, a un proveedor sin nombre ni dignidad. Cuando me vio, Clara abrió los ojos brevemente, sabiendo que había escuchado todo. Pero en lugar de disculparse, fingió ignorancia y me preguntó: ¿estás bien? ¿Te ves molesto? No tenía palabras. Solo dije que necesitaba aire y salí. Ella no me siguió, ni me escribió para saber cómo estaba. Ana, nuevamente, se preocupó por mí y salió del bar. Le conté lo que había escuchado, y para mi sorpresa, me dijo que ella también lo había oído. Se mostró realmente incómoda con la situación y me pidió disculpas por el comportamiento de Clara. Le mandé un mensaje a mi esposa diciendo que me iba a casa y que se las arreglara para volver. Tomé un taxi y regresé solo, destrozado. No podía dejar de pensar que tras 6 años de matrimonio, eso era lo que pensaba y decía de mí. Ni siquiera me llamó o escribió durante la noche. Llegó pasada la 1 de la madrugada, visiblemente ebria. Yo seguía despierto, esperando respuestas. La confronté de inmediato. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué me llamaste un cajero automático y me trataste como si no existiera toda la noche? Al principio se rió, como si no tuviera importancia. Dijo que era solo una broma, charlas entre chicas, que todas las mujeres hablaban así de sus esposos. Cuando vio que yo no lo tomaba como chiste, empezó a desviar el tema y me acusó de ser exagerado y haberla avergonzado al irme del lugar. Le respondí que no era un asunto menor para mí, que fue una falta de respeto enorme, y que realmente parecía que solo me valoraba por el dinero. Al no poder minimizarlo, pasó a culparme. Dijo que si yo hubiera sido más sociable y no hubiese estado de mal humor, ella no habría tenido que hacer ese comentario. Afirmó que yo mismo me aislé y la dejé en evidencia frente a sus amigos. Me dejó pasmado. Yo estuve solo toda la noche porque ella me ignoró deliberadamente. La discusión se volvió más intensa. Pasó de excusarse a atacarme. Me dijo que yo había dejado de ser un buen esposo hace meses, que me había alejado. La verdad es que desde que me ascendieron, he tenido más responsabilidades, pero siempre hice el esfuerzo por pasar tiempo con ella. En cambio, ella priorizó a sus nuevos amigos, salidas y actividades que me excluían. Dormí en el cuarto de invitados esa noche, sin poder conciliar el sueño. Durante los días siguientes apenas hablamos. Su actitud era de molestia, como si yo fuera el problemático. En un momento intentó mostrarse cariñosa, pero no pude corresponder. Estaba dolido. Me dijo que debía superarlo,
que no soportaba que ella tuviera una vida social. Estaba considerando proponerle ir a terapia de pareja o al menos una conversación seria, porque a pesar de todo, una parte de mí no quería tirar por la borda tantos años juntos. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Unos días después de la fiesta, recibí un mensaje de Ana. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona sobre algo relacionado con Clara. Nos reunimos y me mostró pruebas, capturas de pantalla y un vídeo corto. Clara llevaba tiempo teniendo una aventura con Lucas. Según Ana, ella descubrió todo hace poco y quedó horrorizada, especialmente después de lo ocurrido en la fiesta. Al enfrentar a Clara, esta le pidió que no se metiera, pero Ana decidió contarme todo. Me explicó que una vez Clara fue a su casa y dejó el teléfono desbloqueado en el baño. Comenzaron a llegarle mensajes, y Ana, sospechando, revisó. Grabó la pantalla, se envió la grabación y luego eliminó las evidencias del teléfono de Clara. Posteriormente, sacó capturas de esa grabación para mostrármelas. Los mensajes eran explícitos, hablaban de encuentros, de cuánto se extrañaban, incluso hacían referencia a momentos íntimos. Pero lo peor no era eso. Lo más humillante fue leer cómo Clara le mentía a Lucas sobre nuestro matrimonio. En una conversación, él expresaba miedo de que yo descubriera algo, y ella le respondía: no te preocupes, él lo sabe, tenemos una relación abierta. En otra, le decía: él sabe que no puede darme lo que tú me das, por eso lo acepta. Me sentí asqueado. No solo me engañaba, sino que me pintaba como un tonto sin carácter que simplemente pagaba sus gastos mientras ella hacía lo que quería. Ana también me mostró un vídeo grabado en la fiesta, Clara y Lucas bailando de forma provocadora, muy juntos, mientras los demás los animaban. Debí haber salido o ya no estar dentro cuando todo eso sucedió. Verlo con mis propios ojos fue como recibir una puñalada directa al pecho. Para cuando terminó, ya no sentía nada, solo vacío. Le di las gracias por enseñarme la verdad. Me dijo que no podía seguir viendo cómo mi esposa me trataba de esa manera. Aunque llevaban años siendo amigas, después de presenciar aquello, me confesó que había perdido todo respeto por ella. Ahora estoy aquí, solo, rodeado de pruebas que parecen desarmar cada recuerdo de mi matrimonio. Mi esposa aún no sabe que descubrí todo. Apenas hablamos. Ella piensa que sigo molesto por lo del evento reciente. No tiene idea de que sé que me ha sido infiel. Y para ser honesto, estoy destrozado. Siento que esta relación llegó a su fin. Todavía no la enfrenté directamente por la traición. Estoy tratando de procesarlo todo y decidir con claridad cuáles serán mis siguientes pasos. Probablemente hable con un abogado antes de decirle nada. Sé que en el momento en que lo haga, todo se va a descontrolar. Nunca imaginé verme escribiendo algo así, pero sinceramente necesito orientación. Actualización. Primero, gracias a todos los que comentaron en mi publicación inicial. Sus palabras me dieron el impulso que necesitaba para actuar. Han sido días muy duros, pero no perdí el tiempo. Apenas pasaron 24 horas desde que leí los mensajes y ya estaba sentado frente a un abogado de divorcios. Llevé conmigo todo lo que Clara me había dado, capturas de pantalla, mensajes, toda la evidencia de la infidelidad. El abogado me aconsejó resguardar toda la información y no dar señales de que sospechaba nada, al menos hasta tener todo bajo control. Afortunadamente, no tenemos hijos, y la casa está a mi nombre, la compré antes del matrimonio, lo que facilita las cosas. Inicié el proceso de divorcio casi de inmediato. Todavía no le he entregado los papeles, pero eso ocurrirá en 1 o 2 días. Quería que todo estuviera encaminado antes de enfrentarnos. La otra noche decidí hablar con ella. La senté y fui directo al punto. Le dije que sabía lo que estaba haciendo. No le expliqué cómo lo descubrí, solo que tenía pruebas. Aunque me temblaban las manos por la rabia y la decepción, logré mantener la calma mientras hablaba. Tal como imaginaba, lo negó. Puso cara de sorpresa, fingiendo no entender. ¿De qué estás hablando? No hay ningún engaño. La dejé hablar un momento, hasta que saqué las copias impresas de los mensajes. Sí, los imprimí. Se los puse frente a ella. Su rostro cambió por completo al ver sus propias palabras dirigidas a Lucas. Fue un momento que nunca olvidaré. Entonces llegaron las excusas. Dijo que los mensajes no eran lo que parecían, que solo era un coqueteo sin importancia y que ocurrió pocas veces. Aseguró que se sentía sola, decepcionada conmigo, y que todo se salió de control. Cuando notó que no creía una sola palabra, intentó justificar sus actos. Me culpó por no estar presente emocionalmente, por abandonarla, como si eso la hubiera obligado a actuar así. Incluso soltó la misma frase que usó tras aquella discusión después de la fiesta: tú fuiste el que se rindió primero, pensé que ya no te importaba. Ese intento de manipularme fue la gota que colmó el vaso. Le dije claramente que culparme por su decisión de engañarme era absurdo. En algún momento, hasta se enfadó por haber conseguido los mensajes. Asumió que revisé su teléfono. Me preguntó de forma directa si había sido Ana quien me las mostró. No quise confirmarlo para protegerla, así que solo dije: tengo mis fuentes. Lo importante es que ya lo sé todo. Finalmente se quebró. Empezó a llorar, a pedir perdón, pero incluso su disculpa venía cargada de victimismo. Decía que sentía haberme herido, pero agregaba: es que estaba tan infeliz, no sabía qué más hacer.
tratando de pintarse como víctima de sus propias decisiones. Me rogó que no destruyera nuestro matrimonio, que haría cualquier cosa por repararlo. Con calma, le respondí que ella fue quien lo destruyó desde el momento en que decidió tener una aventura y peor aún, exponerme públicamente. Le dije que ya había iniciado el trámite de divorcio. Se quedó paralizada al escucharlo y luego reaccionó con desesperación. Gritó que no pensó que esto llegaría tan lejos, que estaba tomando una decisión impulsiva. Me recordó que muchas parejas superan la infidelidad, que podíamos intentar con terapia de pareja. Pero yo ya estaba agotado. No me quedaba nada que ofrecerle. Y no me pude contener. Le dije que sabía que le había dicho a Lucas que nuestro matrimonio era abierto. Sus ojos se agrandaron, balbuceando que solo lo dijo para que él no se sintiera culpable. Esa mentira me revolvió el estómago. Le dejé claro que ese engaño había sido el golpe final. No solo me había sido infiel, sino que distorsionó completamente lo que compartíamos. Seguimos hablando un buen rato. Ella iba de los sollozos a la ira, de los ruegos a los reproches. Me acusó de rendirme demasiado fácil, de no darle una oportunidad. Le recordé que fui yo quien intentó salvar nuestra relación durante meses mientras ella ocultaba todo. Al final, fui contundente: esto se terminó. Vamos a divorciarnos y quiero que te marches de la casa. Eso la hizo estallar nuevamente. Gritó que era un insensible, que si podía echarla así, entonces nunca la amé de verdad. No me rebajé a discutir. Le dije que buscara quedarse con una amiga, que no soportaba compartir el mismo techo. Legalmente, no puedo obligarla a irse de inmediato porque también es su domicilio, pero como el inmueble es mío desde antes del matrimonio, el abogado me explicó que puedo pedir su salida y resolverlo formalmente durante el proceso. Por ahora, sigue aquí. Cada uno duerme en habitaciones separadas, apenas hablamos. A veces rompe el silencio con llantos o gritos. Es insoportable, pero sé que no durará. En breve recibirá los papeles y ya acordé con el abogado un cronograma para que se mude. Un detalle adicional: Ana me contó que Lucas pensaba que nuestro matrimonio ya estaba terminado o que era abierto. Cuando mi esposa le confesó que yo había descubierto todo y que estaba furioso, él también se sintió traicionado. Parece que ella le mintió a él tanto como a mí. Según Ana, Lucas cortó todo contacto en cuanto supo la verdad. En fin, mejor así. Así están las cosas 3 días después de que todo explotó. Consulté al abogado, inicié el proceso de divorcio, enfrenté la verdad. Y ahora, mientras ella me suplica que lo reconsidere y a la vez me culpa por arruinarle la vida, yo solo pienso en recuperar la paz que me quitó. Me encuentro emocionalmente agotado, pero también con una claridad que no tenía antes. No permití que ella me hiciera creer que todo esto era culpa mía, y agradezco profundamente a quienes me aconsejaron mantenerme firme. Por más doloroso que sea, sé que este es el camino correcto. Más adelante compartiré otra actualización cuando todo se estabilice un poco más, la entrega de los documentos legales, la mudanza de sus pertenencias, etc. Gracias de nuevo a quienes me brindaron apoyo. Edith. Tomé la decisión de pedirle a mi esposa que se fuera. Simplemente no podía seguir tolerando la situación. Ahora probablemente esté quedándose con algún amigo. Actualización. No esperaba escribir de nuevo tan pronto, pero han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas. Ha sido complicado, por decirlo menos. En cuanto al proceso legal del divorcio, ya le entregaron los documentos y ella contrató a un abogado también. Hasta ahora, todo se ha mantenido dentro de lo manejable en términos legales. No tenemos hijos ni una situación financiera particularmente enredada, así que no ha habido mayores disputas. Ella no ha intentado oponerse a nada importante, quizás porque está demasiado ocupada lidiando con las consecuencias personales de lo que hizo. Y además, es consciente de que no tiene muchos argumentos ni poder para exigir algo desmedido, considerando que su comportamiento fue uno de los principales detonantes de esta separación. Lo más interesante ha sido lo que ha ocurrido en el plano personal. Algunos me preguntaron qué ha pasado con ella desde entonces. A partir de ahora la llamaré simplemente mi ex, para simplificar. Como mencioné en la actualización anterior, cuando le pedí que se fuera de la casa, se fue a vivir temporalmente con una amiga. Luego confirmé que fue con Ana. Me sorprendió que Ana la acogiera, pero más tarde me explicó que sintió lástima por ella en ese momento, y que no quería que hiciera alguna locura como conducir ebria o lastimarse. Así que, como gesto de buena voluntad, la dejó quedarse en su sofá por unos días. Pero eso duró menos de una semana. Según lo que Ana me contó durante una charla reciente que tuvimos tomando café, mi ex empezó a comportarse como si fuera la víctima de todo, sin asumir responsabilidad por nada. Estaba deprimida, esperando que Ana la consolara y cuidara de ella como si fuera su responsabilidad. Incluso llegó a decirle, visiblemente molesta, algo como: espero que estés feliz de haber destruido mi matrimonio. Ana, con razón, le respondió que ella misma fue quien lo destruyó, y que simplemente dijo la verdad porque era lo correcto. Esa discusión desencadenó un conflicto entre ellas. Además, mi ex esperaba que Ana le diera comida, techo y comodidades sin ofrecer nada a cambio. Se servía de todo en la cocina, dejaba el lugar desordenado y trataba a Ana más como una sirvienta o terapeuta que como una amiga que le estaba haciendo un favor. Después de unos días de eso, Ana le dijo que tenía que buscar otro lugar donde quedarse,
que ese arreglo no estaba funcionando. Mi ex reaccionó mal otra vez. Le dijo que no tenía a nadie más y que no entendía cómo podía echarla en un momento tan difícil. Pero Ana se mantuvo firme y la invitó a irse. Mi ex tuvo que buscar otro lugar. No tenía muchas opciones. La mayoría de sus amistades más cercanas eran en realidad de mi entorno o eran compartidas. Y cuando conté lo que realmente había pasado, esas personas comenzaron a distanciarse de ella. Tiene familia en otro estado, pero al parecer sentía demasiada vergüenza como para acudir a ellos, y no quería explicar por qué de repente necesitaba un lugar donde quedarse. Durante un tiempo estuvo en un motel, y luego supe que quizás se quedó con un compañero de trabajo que le tuvo compasión. No estoy seguro de dónde está ahora, y para ser honesto, tampoco me importa mientras ya no sea mi problema. En cuanto a Lucas, la persona con la que tuvo la aventura, él ya no forma parte de su vida. Cuando se enteró de la verdad, la dejó. Según tengo entendido, él incluso se encargó de contarle a algunos colegas lo que había sucedido, tal vez para proteger su reputación o por simple enojo por las mentiras. Como resultado, en su trabajo también comenzaron los rumores. Varios compañeros ya saben que engañó a su esposo y mintió al respecto, lo que hizo que su ambiente laboral se volviera bastante incómodo. Me contaron que incluso solicitó un traslado a otro departamento porque la situación se volvió insostenible y no podía seguir viendo a Lucas todos los días. Todo esto es una consecuencia directa de sus decisiones, y aunque pueda sonar duro, apenas siento algo de compasión por ella. Legalmente, como la casa está a mi nombre y ella se fue, nos tocó organizarnos para dividir las pertenencias. Ella demoró bastante en venir a recoger sus cosas, probablemente porque no tenía un lugar fijo donde llevarlas. Finalmente, a través de los abogados, acordamos una fecha para que pasara por la casa. Yo no estuve ese día. Pedí a mi hermano que estuviera presente para supervisar, así no tenía que verla. Se llevó su ropa, artículos personales y algunos muebles que habíamos acordado. Sin embargo, encontré entre mi correspondencia una nota escrita a mano por ella. Decía algo como que esperaba que estuviera satisfecho por haber destruido su vida y que se arrepentía de haber confiado en Ana y en mí. No respondí. Le pasé la nota a mi abogado para que quede registrada, pero decidí no alimentar el drama. Ahora, pasemos a algo más inesperado, pero que me ha dado algo de luz en medio de todo esto. Como comenté antes, Ana y yo habíamos seguido en contacto, y su apoyo ha sido invaluable. En las últimas semanas nos hemos vuelto más cercanos. Empezamos con encuentros casuales para charlar, tomar un café o comer algo. Al principio hablábamos sobre todo lo ocurrido, como una forma de procesarlo. Ambos habíamos sido traicionados, cada uno a su manera, y nos ayudábamos hablando. Con el tiempo, esas conversaciones dejaron de centrarse en el drama y empezamos a hablar de otras cosas, nuestras vidas, intereses, trabajo. Fue un alivio poder compartir momentos normales, sin tensión. Me di cuenta de que realmente disfrutaba su compañía, algo que ya intuía desde antes. Incluso en aquella fiesta, Ana me pareció una persona cálida e inteligente. Y sí, también empecé a notar que era una mujer muy atractiva, aunque hasta entonces no me había permitido pensar en eso por respeto a la situación. Me sentía un poco culpable por notar esas cosas tan pronto, pero siendo sincero, mi matrimonio había terminado en el momento en que descubrí la traición. Supongo que no es raro que mi mente y mi corazón empezaran a avanzar más rápido de lo que esperaba. Resulta que Ana también estaba sintiendo algo similar. Me confesó que percibía una conexión entre nosotros, pero no sabía si era apropiado por el contexto. Ambos habíamos estado evitando tocar el tema directamente, como caminando sobre una línea muy delgada, sin saber si dar un paso más. Una noche, después de cenar juntos, algo que hacíamos de vez en cuando como amigos, mientras caminábamos hacia los autos, Ana me dijo algo con cierta timidez, no sé si estoy malinterpretando, pero siento que podría haber algo entre nosotros, y no quiero cruzar una línea. Sentí un gran alivio al escuchar eso, porque yo también lo estaba sintiendo. Le dije que pensaba lo mismo, que me interesaba conocerla más allá de lo que habíamos compartido hasta ahora, pero que también estaba siendo cuidadoso, ya que aunque el divorcio estaba en marcha, aún seguía casado legalmente. Ella lo entendió perfectamente y me respondió que no quería convertirse en una especie de reemplazo emocional ni complicar más las cosas. Hablamos abiertamente de todo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo bueno podía surgir en medio de tanto caos. Desde el principio, acordamos que iríamos con calma y que seríamos completamente sinceros el uno con el otro. Debo admitir que me hizo bien poder hablar abiertamente, sin filtros ni máscaras, y reconocer lo que estábamos sintiendo. Así que, como algunos quizás sospechaban o esperaban, sí, hemos comenzado una relación que ya no es solo de amistad. No entraré en demasiados detalles, pero hemos tenido varias citas formales, y honestamente, ha sido una experiencia increíble. Ana es empática, divertida, y compartimos más intereses de lo que imaginaba. No entiendo cómo no me había dado cuenta antes. Aún así, es pronto, y ambos hemos decidido mantener las cosas discretas. Somos conscientes de que la historia detrás de nosotros no es sencilla, así que preferimos ir paso a paso. Aún así, ella ha sido una luz en medio de una etapa muy difícil para mí. Supongo que, visto desde fuera,
tiene un tinte irónico. Mi ex me culpó de haber dejado de actuar como esposo y de haber renunciado a nosotros. Pero aquí estoy, avanzando con alguien que realmente me valora, mientras ella lidia con las consecuencias de sus propias decisiones. La vida es extraña. No he hecho público este nuevo comienzo, ni publicaciones en redes, ni comentarios en voz alta. Por ahora, lo mantengo en privado por respeto al hecho de que, técnicamente, el divorcio aún no se ha finalizado. Algunas personas cercanas sí lo saben, y han sido muy comprensivas. Incluso algunos bromearon diciendo que di un salto de calidad, y eso me sacó una sonrisa. Sé que algunos pueden pensar que todo esto está ocurriendo demasiado rápido. Créeme, yo también lo pensé. Pero cuando miro hacia atrás y recuerdo cómo fue realmente mi matrimonio, la verdad es que ya me sentía emocionalmente solo mucho antes de que estallara todo. Mi ex había abandonado la relación mucho antes de que yo descubriera su infidelidad. Yo luchaba por mantener vivo algo que ella ya había dado por muerto. Así que, en cierto modo, mi corazón ya estaba en proceso de duelo antes de que el vínculo terminara oficialmente. Descubrir la traición y cortar definitivamente fue como arrancarse una venda de golpe, doloroso, sí, pero también liberador. Me permitió comenzar a sanar de verdad. Conocer a alguien como Ana en medio de todo esto, alguien que me trata con respeto y honestidad, me ha hecho recordar lo que es sentirse valorado. Me ha ayudado a ver con más claridad lo mal que estaba siendo tratado antes y cómo permití cosas que no debía haber aceptado nunca. Sospecho que en algún momento se va a correr la voz sobre mi relación con Ana, especialmente porque tenemos amistades en común. Y no me entusiasma nada enfrentar el drama que probablemente intentará generar mi ex cuando se entere. Si ocurre, lo enfrentaré cuando sea necesario. Conociéndola, seguro intentará tergiversar la historia, diciendo que Ana y yo ya teníamos algo desde antes, lo cual es absolutamente falso. Nunca vi a Ana fuera de algunos encuentros en grupo cuando aún era solo una amiga de mi ex. Ni en mis pensamientos más remotos imaginé que esto podría pasar. Y, probablemente, también dirá que esto confirma su versión torcida de que yo fui quien se rindió primero, lo cual, por supuesto, es una completa mentira. Yo lo sé, y también lo saben quienes me conocen de verdad. En fin, creo que eso resume los acontecimientos más importantes de las últimas semanas. No imaginé que este proceso incluiría una nueva relación, pero la vida es impredecible. Gracias de nuevo a quienes han estado leyendo y mostrando su apoyo. Han sido momentos muy agitados, pero siento que estoy saliendo del otro lado más fuerte, y para sorpresa mía, acompañado. Si ocurre algo relevante más adelante, volveré a compartirlo, sea bueno o malo. Han pasado un par de meses desde la última vez que escribí, y por primera vez en mucho tiempo, tengo noticias realmente positivas. En cuestión de semanas, todo ha cambiado. Para empezar, el divorcio está prácticamente resuelto. Todo el papeleo se ha completado, y solo estamos esperando el decreto oficial. Para mi sorpresa, todo fue menos conflictivo de lo que temía. Mi ex no discutió gran cosa. Supongo que también quería terminar con esto, especialmente después de que más personas supieron lo que había pasado. Nuestro contacto fue casi nulo. Todo se gestionó a través de abogados. La única vez que la vi fue cuando pasó por la casa, acompañada de un par de amigas, para recoger lo que le quedaba. Apenas cruzamos palabras. Se la notaba molesta, pero no hubo mayor drama. Para mí fue un alivio cerrar ese capítulo, tanto en lo legal como en lo económico. Actualización. Cuando pensé que todo había quedado atrás, surgió un último episodio inesperado. Un mes después de haber comenzado a salir oficialmente con Ana, salimos una noche con una pareja amiga. Fuimos a un club moderno en la ciudad. No es el tipo de sitio que suelo frecuentar, pero queríamos bailar y pasar un buen rato. Jamás habría imaginado que volvería a cruzarme con mi ex justo allí, después de meses sin verla ni saber nada de ella. Ana y yo estábamos en la barra pidiendo bebidas para el grupo, y compartimos un beso discreto. Entonces, escuché una voz que reconocí de inmediato, llamándome a gritos por mi nombre. Al girarme, vi a mi ex esposa parada a unos metros, con una expresión que combinaba sorpresa y rabia. Sin dudarlo, comenzó a gritar: «Muy elegante lo tuyo. Ni esperaste a que se secara la tinta del divorcio antes de acostarte con mi amiga». Su tono era agresivo, y varias personas nos miraban. Me quedé helado. No la veía desde hacía meses, y así era como nos reencontrábamos. Intenté mantener la calma. Le dije, con tono firme pero tranquilo: «Este no es el momento ni el lugar para esto. Por favor, no armes un escándalo». Me coloqué frente a Ana, sin saber si mi ex iba a perder el control. Ella no escuchaba razones. Me acusó de usar mi relación con Ana para humillarla y siguió gritándome que era patético. Luego arremetió con más fuerza, asegurando que esto era un plan de venganza para dejarla como la villana. Incluso se dirigió directamente a Ana, llamándola traidora y diciendo que le había robado a su esposo. La tensión era evidente. Ana, con mucha templanza, solo le respondió una vez,
necesitas detenerte y marcharte. Estás haciendo una escena. Eso solo empeoró las cosas. Mi ex intentó empujarme para llegar hasta Ana. La detuve sujetándola por los hombros y le dije con firmeza, basta. Tienes que irte. Justo entonces, aparecieron 2 miembros de seguridad del club. Uno de ellos la tomó del brazo y le advirtió que si no se calmaba, la sacarían. Ella se soltó bruscamente y siguió gritando, acusándome de haberla dejado por Ana, diciendo que ambos éramos una vergüenza. Finalmente, los encargados del local comenzaron a escoltarla hasta la salida. Mientras la alejaban, la escuchamos gritar que la había descartado como si no valiera nada, llamándome cobarde, su voz quebrándose mientras desaparecía tras la puerta. Desde dentro, vimos cómo se alejaba sola por la calle, llorando y manipulando su teléfono. Parecía buscar un taxi o llamar a alguien. Al final, un coche se detuvo y se la llevó. Todo fue surrealista y doloroso. De regreso a casa, Ana y yo apenas hablamos. Ambos necesitábamos procesar lo ocurrido. Esperamos sinceramente que mi ex encuentre paz algún día, pero sabemos que eso ya no está en nuestras manos. Para mí, este último episodio fue como una despedida amarga, una especie de cierre final, donde quedó claro que nuestro vínculo estaba roto de forma definitiva y que ella aún lucha por aceptar lo que perdió. No sentí satisfacción, fue triste, pero también fue el punto final que necesitaba para poder mirar al futuro con tranquilidad. Este será probablemente mi último mensaje sobre este tema. Estoy centrado en lo que viene, con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Gracias por leer y acompañarme en este proceso. Que la próxima etapa de mi vida sea más serena y feliz. Un fuerte abrazo a todos.